Mi suegra, una verdadera víbora, me amenazó con demandarme después de enterarse que llevo 10 años casada y tengo 2 hijos. Hola Charlotte y a todos. Chisme al 100, que esto está que arde. Yo, F30, siempre he tenido una relación difícil con mi mamá, al punto de que nos hemos visto solo 2 veces en los últimos 7 años. Mi mamá me tuvo a los 23 años. Al principio, tuvo varios trabajos para mantenernos y fue mi abuela quien básicamente me crió. Cuando tenía 5 años, mi mamá y yo nos mudamos al otro lado del país, como a 12 horas de mis abuelos, y empezamos a vivir con quien yo creía que era mi papá. Mientras vivíamos ahí, empecé clases de ballet a los 6 años. Me encantó desde el primer momento. Empecé a ir todos los días y se me daba muy bien. Mi maestra de ballet empezó a prepararme para el proceso de admisión a la Academia Nacional de Ballet de mi país. Con los años, mis papás tuvieron a mis 2 hermanas, 10 y 12 años menores que yo. Durante mi infancia, mis papás no siempre me trataron igual que a mis hermanas. Básicamente, no había abrazos, besos ni palabras bonitas para mí, pero a mis hermanas les daban toda su atención. Si mis hermanas estaban enojadas, automáticamente era mi culpa. Se esperaba que yo me asegurara de que mis hermanas estuvieran listas para la escuela, las entretuviera, las bañara, mientras mi mamá se quedaba en casa o trabajaba medio tiempo. Como te imaginas, después de la secundaria, bailando 4 horas al día de lunes a viernes y 8 horas los sábados, y manteniendo mi récord en la academia impecable, no quería ser responsable de 2 niñas pequeñas que no eran mis hijas. Sin embargo, mi mamá siempre decía que era mi responsabilidad por ser la hermana mayor. Esto llevó a varias confrontaciones entre las dos, en las que mi mamá terminaba insultándome y humillándome de muchas maneras y mi papá siempre estaba de su lado. Cuando cumplí 14 años, mi maestra de ballet y la psicóloga de la secundaria llamaron a mi mamá porque estaban muy preocupadas por mí. Seguía bajando de peso, pesaba 38 kilogramos en mi punto más bajo, estaba obsesionada con que la gente no me viera comer, y básicamente sospechaban que había desarrollado un trastorno alimenticio. Mi mamá lo negó y les pidió que se metieran en sus asuntos. Yo era muy cercana a mi maestra de ballet, era como mi segunda mamá. Ella no le hizo caso a mi mamá y siguió insistiendo en que fuera a terapia, me llevaba a cenar y a tomar cosas ricas, y básicamente me mantuvo a flote. Después de un año de mucho trabajo, estaba mucho mejor, aunque todavía tengo dismorfia corporal hasta el día de hoy. 2 meses antes de entrar al programa de selección de la Academia de Ballet, mi mamá me dijo que nos íbamos a mudar, esa misma semana. Me quedé en shock, no lo podía creer. Llamé llorando a mi maestra de ballet y ella llamó a mi mamá e intentó convencerla de que me dejara vivir con ella hasta que hiciera el examen, ya que había muchas posibilidades de que obtuviera una beca. Mi mamá no lo permitió, pero aceptó que podía seguir bailando después de mudarme, y nos mudamos esa semana. Lloré durante las 12 horas del viaje. El nuevo lugar estaba a 1 hora de donde estaba el resto de mi familia, pero entre la mudanza y la búsqueda de escuelas diagonal secundaria, solo vimos a la familia una vez y estuve básicamente 3 meses en casa, sin conocer a nadie, sin amigos. Fue el verano más solitario que he tenido. Cada vez que le preguntaba a mi mamá sobre volver a bailar, cambiaba de tema o decía que estaba demasiado ocupada para siquiera pensarlo. Después de empezar la secundaria ese año, empecé a buscar escuelas de ballet yo misma y encontré algunas a una distancia razonable, pero mi mamá me prohibió rotundamente ir a cualquiera de ellas y me dijo que nunca más volvería a bailar ballet, lo que me rompió el corazón. En los meses siguientes no hablamos mucho, simplemente ya no podía confiar en ella. Empecé a hacer amigos y conocí a mi primer novio. Cada vez que salía con mis amigos, mi mamá me obligaba a llevar a mis hermanas conmigo. Incluso cuando salía de noche, tenía que llevar a mis hermanas de 7 y 5 años. Era ridículo. No eran niñas fáciles de cuidar, no hacían caso, mi hermana del medio tenía varias alergias alimenticias y episodios de asma agudo con bastante frecuencia, y mi hermana menor estaba completamente descontrolada, necesitando supervisión todo el tiempo. Empecé a detestarlas, y no estoy orgullosa de ello. Mientras tanto, mi relación con mi papá se basaba en miradas frías e instrucciones. No recuerdo ningún gesto o palabra amable hacia mí desde que tengo memoria. Sin embargo, siempre estaba bromeando y jugando con mis hermanas. No le gustaba que lo llamara papá o padre y quería que lo llamara por su nombre, Peter. Incluso mi abuela y mi tía por parte de él no me trataban igual que a mis hermanas.
Organizaban fiestas de cumpleaños para ellas, iban a sus presentaciones escolares, les daban regalos bonitos para Navidad y cumpleaños, pero nunca vinieron a ninguno de mis recitals ni me dieron un regalo más que una tarjeta o un par de pantuflas. Un fin de semana, cuando tenía 16 años, fuimos a visitar a mi abuela, quien me crió hasta los 5 años. Una vez que estuvimos las dos solas mientras mamá, Peter y mis hermanas estaban de compras, ella me preguntó cómo estaba mi padre. Por un segundo pensé que mi abuela había perdido la cabeza, ya que él acababa de irse de casa, y le pregunté qué quería decir con eso. Y ella procedió a decirme que el esposo de mi mamá no era mi verdadero padre, que solo se había acostado con un tipo una vez, quedó embarazada y luego el tipo la dejó cuando se enteró. Me quedé en shock. Sí, otra vez. Le pregunté si estaba segura y ella confirmó. Dijo que mi otra abuela, por parte de mi verdadero padre, solía venir a mis fiestas de cumpleaños hasta que me mudé a los 5 años. Y algo hizo clic en mi mente, por eso todos me trataban diferente, no me consideraban parte de la familia y probablemente mi mamá me detestaba. En ese momento no se lo mencioné a mi mamá, ya que necesitaba procesarlo todo por mí misma. Empecé a evitar ir a casa. Muy a menudo me quedaba en casas de amigos durante varios días. Salía 2 o 3 horas antes de empezar la escuela solo para intentar salir lo antes posible. Regresaba tarde en la noche fingiendo que estaba estudiando. A mi mamá no le gustaba que no pudiera cuidar a mis hermanas y seguíamos teniendo discusiones casi a diario. Seguía comentando que estaba subiendo de peso, lo grande que se veía mi trasero, porque tenía los tobillos tan gordos, y esos comentarios me dolían mucho porque sufro de dismorfia, incluso ahora. Un día ya no pude más y exploté. Le dije llorando entre rabia y tristeza que sabía todo sobre mi verdadero padre y por qué nunca me trataron como a su hija. Mi mamá se puso pálida y luego furiosamente preguntó quién le había contado y que la gente debería ocuparse de sus propios asuntos. Le dije que no importaba quién me lo había dicho, lo que importaba era que ella me lo había ocultado y que ni ella ni su esposo nunca me habían tratado bien. Ella me acusó de querer herirla a ella y a Peter hablando de mi verdadero padre y dejó de hablarme durante un mes. Cada vez que he intentado hablar con ella sobre esto desde entonces, se cierra y se va. Todo lo que sé de mi verdadero padre es a través de mi tía y mi prima, ella es mi hermana del alma, que vivían cerca de él, y me hablaron de él. Para que quede claro, no tengo interés en conocerlo. No porque abandonó a mi mamá, sino porque tuvo varias oportunidades de conocerme y construir una relación conmigo, y ni siquiera lo intentó. Sin embargo, me pregunto qué tipo de relación habría tenido con mi abuela, murió unos años antes de que supiera todo esto. En ese momento tenía mi primer novio, Adrián, 17, que era súper guapo. Sin embargo, las cosas no iban bien. A menudo desaparecía durante varias semanas, nuestros amigos mutuos no sabían dónde estaba, y luego aparecía como si nada hubiera pasado. Debería haberlo dejado la primera vez, pero me faltaba afecto y atención durante tanto tiempo que estaba contenta aunque a menudo no contestaba mis mensajes o nos veíamos una vez al mes. Mi mamá estaba al tanto de la situación, ya que su mamá y la mía eran amigas. Después de 3 años de estar con Adrián, decidí terminar la relación finalmente. Él no lo tomó bien, difundiendo rumores sobre mí y llamando a altas horas de la noche desde números desconocidos. Pero después de un par de semanas, se quedó callado. Para entonces, estaba en el primer año de universidad en una ciudad cercana, estudiando enfermería general y manteniéndome alejada de mi casa tanto como fuera posible. A menudo iba a la universidad el jueves por la mañana y no aparecía en casa hasta el lunes por la noche. En ese primer año, mi mamá llenó la solicitud de beca y me dijo que no la había conseguido, así que ella tenía que pagar mi educación y lo decepcionada que estaba de mí. Realmente me esforcé mucho durante toda la secundaria, con un promedio de 9 de junio de 2010, así que yo también estaba decepcionada. Empecé a trabajar como camarera y niñera en mi tiempo libre para cubrir lo más posible. Aproximadamente 6 meses después de empezar la universidad, y 5 desde que terminé con Adrián, a los 19 años, empecé a chatear en línea con mi actual esposo, Jorge, 44 años en ese momento, que vivía en otro país, Irlanda, y vino a verme después de un mes de chatear. Hicimos clic al instante, incluso con la diferencia de edad. Seguía viniendo a verme cada pocas semanas, conocí a su hijo e hija a través de videollamada y nos dimos cuenta de que teníamos objetivos muy similares en la vida. Estuvimos 5 meses juntos cuando me pidió que conociera a mis padres y, tonta de mí, acepté.
El día que se conocieron, habíamos planeado salir a almorzar, un lugar neutral. Ya les había dicho que Jorge era mayor, pero no especifiqué cuánto. Cuando mi mamá y Peter aparecieron, estaban furiosos. Empezaron a gritarme que estaba loca por salir con un viejo verde, y que yo era su prostituta. Todo eso en medio del restaurante. Estaba mortificada y muy molesta. Jorge estaba en shock, pero se levantó, recogió mis cosas y me dijo que nos íbamos. Lo último que mi mamá me dijo fue: no puedo creer que le haya sido infiel a Adrián con este viejo decrépito. Adrián era mucho más guapo, y que deseaba nunca haberme tenido. Estaba tan confundida y molesta que no pensé en eso hasta más tarde. Ella prefería que estuviera con un tipo que era malo para mí solo porque era más guapo, que con un tipo mayor que me trataba como a una reina. Y también creía los rumores que Adrián estaba difundiendo, aunque eran completamente falsos, en lugar de creerle a su propia hija. Pero claro, yo era una hija que ella nunca quiso tener. Y tenía otras 2 hijas a las que consideraba sus verdaderas y únicas hijas. Pasé unos días con Jorge en el hotel. Él fue muy comprensivo e incluso me dijo seriamente que me mudara con él, pero habría sido muy difícil mudarme a otro país, sin hablar el idioma, no hablaba nada de inglés, y en medio de un semestre. Terminé mudándome al departamento de una amiga después de unos días y esperé una semana hasta que supe que mi casa estaba sola y me llevé todas mis cosas. Los siguientes 3 años fueron difíciles. Trabajé lo más que pude para pagar el alquiler, las cuentas, el transporte, los materiales. Jorge pagó los aviones y el hotel para que pudiéramos vernos, ya que mis horarios de universidad y trabajo no me permitían viajar mucho, y más de una vez me ayudó con las cuentas y otras cosas. A principios de mi segundo año, recibí un correo electrónico del departamento de becas para recordarme que renovara mis datos personales y bancarios, lo cual me pareció extraño, ya que no tenía ninguna beca. Descubrí que, desde el primer año, tenía una beca completa, incluyendo transporte, alojamiento, materiales, pero los fondos fueron a la cuenta bancaria de mi mamá y se gastaron en regalos de Navidad para mis hermanas. Estamos hablando de miles de euros. De alguna manera ni siquiera me sorprendió, y lo tomé como una lección aprendida y un castigo merecido por confiar en alguien que seguía demostrando no ser digna de confianza. Corté toda comunicación con mamá y Peter, bloqueé sus números y fingí que no tenía padres. Al principio, mis hermanas me llamaban a veces, e incluso me preguntaban cuándo iba a regresar, pero después de unos meses, dejaron de llamar y de enviar mensajes, probablemente después de haber sido adoctrinadas por mi mamá. Se enteraron de mi graduación por mi tía y mi abuela, que pusieron fotos en Facebook y mi mamá se volvió loca publicando publicaciones al respecto. La bloqueé en todas las redes sociales. Un año después de conocer a Jorge, nos casamos. Solo mi prima, mi tía y algunos de mis amigos más cercanos fueron a la boda. Y obviamente la familia y amigos cercanos de Jorge, tal vez 20 en total. Mi abuela no pudo asistir porque estaba enferma y no podía viajar, pero hicimos una videollamada con ella para que pudiera estar presente de alguna manera. Mi mamá y su familia no fueron invitadas y les pedimos a todos que no se lo dijeran. Después de la universidad, me mudé a Irlanda y empecé a trabajar como enfermera especializada y amo cada minuto. Jorge y yo acabamos de celebrar nuestro 10º aniversario y tenemos 2 hijos, Chris, 4, y Carolina, 1. Hemos tenido nuestros problemas, pero los hemos superado como equipo, y también nos va muy bien económicamente. En los últimos 7 años, me he encontrado con mi mamá 2 veces. Una vez cuando regresé para solucionar algunos problemas con un documento legal, poco después de mi graduación. Y la última, hace unos 5 años, en casa de mi abuela, cuando fui a visitarla para decirle que estaba embarazada de mi primer hijo, y casualmente mi mamá vino a pasar el fin de semana con la abuela. Se fue tan pronto como me vio y ni siquiera cruzó una palabra. No sé cómo, pero el resto de mi familia descubrió que tenía 2 hijos. Mi mamá logró conseguir mi número y me llamó hace unos días. Me amenazó con tomar acciones legales porque les he negado el derecho de ver a sus nietos. Le dije que perdió a sus nietos cuando me abusó psicológica, física y financieramente y que deseaba que nunca me hubiera tenido, y que se fuera al infierno. Bloqueé su número. Desde entonces, he recibido varios mensajes de familiares diciendo qué persona horrible soy por mantener mi matrimonio y mis hijos en secreto y por prohibirle a mi mamá tener alguna relación con mis hijos. Especialmente porque mi pobre mamá pasó por mucho en los últimos años, esposo infiel, divorcio desagradable, se quedó sin nada, sus hijas la abandonaron, enfermedad crónica por fumar.
Les he dicho a todos que no sabía eso, pero que me alegro de que así haya sido, ya que habría disfrutado cada minuto del dulce, dulce karma. Y sí, los envié a todos al infierno y bloqueé sus números. Me encanta tu canal, Charlotte. Actualización. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me mostraron en los comentarios. Por favor, entiendan que escribí esto a las 4 a.m. y me tomó mucho tiempo ordenar mis pensamientos y tener suficiente confianza para escribir sobre esto. Y lo siento por el post tan largo e incluso la actualización más larga. Ni siquiera estaba pensando en escribir una actualización o obtener alguna reacción. Solo necesitaba desahogarme. Podría haberlo manejado de otra manera, usualmente bailando con música alta, pero a las 4 a.m. no parecía muy respetuoso con mi familia y vecinos que estaban durmiendo, y me caen bien. En caso de que no lo hayan adivinado, todos los nombres fueron cambiados para mantener cierta privacidad. Como la mayoría de la gente se dio cuenta, no, el inglés no es mi primer idioma, pero sí, en las escuelas de mi país, como en todos los países europeos, el inglés es una materia obligatoria. Sin embargo, no es lo mismo aprender inglés básico, verbo ser, tener y algunos sustantivos, 2 horas a la semana, que tener el nivel suficiente para mudarse a ese país y unirse a una carrera a mitad de semestre en ese idioma. Algunas de las expresiones que usé, las aprendí hablando y escuchando, así que lo siento si no las escribí correctamente. Y seamos sinceros, algunos acentos irlandeses son simplemente ininteligibles. Y no es un país europeo oscuro, en realidad es uno de los más soleados y conocidos, con uno de los idiomas más hablados del mundo. Tuve suerte de que aunque mi esposo es irlandés, habla mi idioma con fluidez. La mitad de su familia es de mi país y él ha estado visitándolo varias veces a lo largo de su vida. De hecho, hablamos en mi idioma en casa, ya que es difícil cambiar después de un tiempo. Para aquellos que dicen que es un acosador por ser 25 años mayor que yo, pueden unirse a mi familia en su camino al infierno. ¿Qué desfile van a hacer? Él ha pasado por mucho conmigo, y después de todos estos años, es la mejor decisión que tomé. A su familia le caí bien desde el momento en que nos conocimos y no ha habido ningún drama en relación con la diferencia de edad. Ni de mi prima, tía y abuela, realmente le agradan casi desde el principio. No me importa la edad. He conocido personas mayores inmaduras y personas más jóvenes con los pies en la tierra. Mis mejores amigas tienen 59, 41 y 24 años, así que formamos un grupo muy colorido, y cuando llegue el momento, lo cuidaré si lo necesita. ¿Qué crees que les pasa a los chicos agradables de 20/30 años? Déjame decirte, se convierten en chicos agradables de 40/50 años. ¿No cuidarías a tu pareja cuando envejezca? Para aclarar, tenía 17 años cuando empecé la universidad. Normalmente se empieza la universidad el año que cumples 18, y mi cumpleaños es en octubre. Así que mi mamá era mi tutora legal, por eso ella solicitó la beca. No sé en otros países, pero en el mío, la beca se paga por año. Así que si no obtienes buenas calificaciones académicas, puedes perderla para el año siguiente. Así que desde el segundo año hasta el final de mi carrera, recibí mi beca, y eso lo hizo mucho más fácil, ya que pagaron parte de mi alojamiento. No vi ningún dinero del primer año, pero en ese momento, no podía permitirme una representación legal, ni estaba en un estado mental para iniciar una batalla legal contra mi mamá, así que simplemente lo dejé pasar. Algunas batallas se ganan sin empezarlas. Mi prima, mi hermana del alma, leyó mi publicación esta mañana, ella también es una gran fanática de Charlotte, y me explotó el teléfono. Descubrió que mi mamá obtuvo mi número del teléfono de mi abuela, y así fue como pudo contactarme. Resultó que está muy enferma y probablemente necesita dinero. Entiendo que mi mamá no tiene ningún derecho legal sobre mis hijos. No me siento amenazada ni asustada, ni siquiera vivimos en el mismo país y ella ni siquiera sabe dónde vivimos. Soy muy consciente de las redes sociales y no publico nada que pueda dar alguna pista remota de dónde vivo o dónde estoy en cualquier momento. Las únicas 2 personas de mi familia que saben dónde vivo son conscientes de la situación con mi mamá y no le darán esa información. Por si acaso, estoy planeando informar a la escuela de Chris y ya informé a mi lugar de trabajo sobre la situación, pero es muy poco probable que ella intente algo, especialmente en su estado de salud actual. El resto de los familiares que me estaban acosando, no son realmente conscientes del abuso que mi mamá me hizo en el pasado.
Nunca tuvimos mucho contacto por varias razones, es una familia grande, me mudé cuando era joven y cuando regresé todos ya estaban haciendo sus propias vidas. Y después de mudarme a Irlanda, el contacto se enfrió aún más. He escrito un correo electrónico largo explicando todo y se lo he enviado a todos los familiares a los que tengo números de teléfono o direcciones de correo electrónico. Una de mis hermanas me llamó después de leerlo. Dijo que no sabía la mitad de la historia. Solo tenía 9 años cuando me mudé de casa y la más pequeña tenía 7. No eran conscientes de lo que estaba pasando, y en los años siguientes mi mamá solía hablar muy mal de mí con ellas. Quiere reconectarse y está segura de que la más pequeña pensará lo mismo. Estoy tratando de organizar una reunión con ellas en mis próximas vacaciones, aunque soy muy cautelosa al respecto, realmente creo que ellas no tuvieron la culpa de nada y sería bueno ganar 2 hermanas. Estoy segura de que ellas también pasaron por mucho y en el fondo me siento culpable por no haber estado ahí para ellas. He estado asistiendo a terapia durante varios años, prácticamente desde que me mudé a Irlanda. No sabía cómo manejar o mostrar afecto saludable y cómo comunicarme. No quería que todo el trauma afectara mi matrimonio o mis futuros hijos, así que trabajé mucho en todo hasta que llegué a un lugar de paz. Ahora puedo hablar de todo esto sin sentirme deprimida o empezar a llorar directamente. He aprendido a identificar la toxicidad y evitarla, y a evitar convertirme en tóxica yo misma. Para aquellos que dicen que han visto esto en otro lugar, nunca he escrito sobre esto, ni lo he discutido con nadie, aparte de mi esposo, mi prima y mi terapeuta. Incluso mi tía y mi abuela no son totalmente conscientes de la magnitud de lo que sucedió. Si alguien está pasando por un momento difícil o tiene traumas pasados no resueltos, la terapia realmente ayuda.